En el transcurso de la historia de Israel, Jerusalén ha sido el epicentro de batallas espirituales, políticas y culturales. Una ciudad que ha presenciado las más grandes manifestaciones de fe y los más oscuros momentos de enfrentamiento. Para Benjamin Netanyahu, un hombre conocido tanto por su liderazgo político como por su conexión espiritual con su tierra natal, Jerusalén no es solo una ciudad. Es un testamento vivo del pacto de Dios con su pueblo. Este relato comienza en una noche particular, en la que Netanyahu, enfrentando decisiones difíciles, tuvo un encuentro que marcaría su vida y redefiniría su misión como líder. La noche de la revelación. Era una noche de otoño en Jerusalén, y el cielo estaba despejado, permitiendo que las estrellas brillaran con una intensidad inusual. Benjamin Netanyahu había pasado horas en su oficina, revisando informes que describían la situación política y de seguridad de Israel. Las amenazas externas eran palpables, tensiones en las fronteras, disturbios internos y una creciente presión internacional por resolver conflictos históricos. Pero no eran solo los asuntos políticos los que inquietaban su alma esa noche. Había algo más profundo, una sensación indescriptible de urgencia que no podía ignorar. Después de horas de análisis, Netanyahu decidió buscar un momento de quietud y oración. Aunque no era un hombre que mostrara públicamente su fe con frecuencia, en su interior guardaba una conexión íntima con las Escrituras y el Dios de sus antepasados. Subió al tejado de su residencia oficial, desde donde podía ver una vista parcial de Jerusalén. Las luces de la ciudad vieja brillaban como joyas, y en el horizonte se perfilaban las murallas de la ciudad que habían sido testigos de siglos de historia. Con un suspiro profundo, comenzó a orar, pidiendo guía y claridad. Señor del universo, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿cómo puedo proteger a tu pueblo?, dijo con voz temblorosa. Las amenazas son muchas, y mis fuerzas, aunque fuertes en apariencia, no siempre son suficientes. Muéstrame el camino. Muéstrame qué debo hacer. En el silencio de la noche, mientras las palabras aún resonaban en su corazón, un viento suave comenzó a soplar. Netanyahu cerró los ojos, dejando que la brisa acariciara su rostro. En ese momento, una visión comenzó a formarse en su mente, no como un sueño, sino como una experiencia vívida y real. La visión de una nación en peligro. Netanyahu se encontró de pie en un vasto campo oscuro, donde no había sol ni estrellas, solo sombras. A lo lejos, vio una figura majestuosa vestida de blanco, que irradiaba luz. La figura se acercó lentamente, y aunque no hablaba con palabras audibles, Netanyahu sintió que cada pensamiento y sentimiento se comunicaban directamente a su espíritu. Benjamín, hijo de Israel, escucha, dijo la figura, cuyo rostro parecía estar velado por una luz resplandeciente. Jerusalén está en peligro, no solo por las amenazas externas, sino por las internas. Mi pueblo se ha apartado de mis caminos, y los enemigos acechan como leones hambrientos. Pero tú has sido puesto en este tiempo y lugar con un propósito. Netanyahu se arrodilló en la visión, abrumadora por el peso de las palabras. ¿Qué puedo hacer, Señor? Soy solo un hombre, limitado en fuerzas y en sabiduría. La figura extendió su mano y señaló hacia el horizonte. De repente, el campo oscuro se transformó en un panorama vibrante de Jerusalén. Pero esta no era la ciudad que Netanyahu conoció. Era una Jerusalén en ruinas, con muros derrumbados, calles desiertas y templos profanados. Había gritos en el aire, un lamento que parecía venir del corazón mismo de la tierra. Esto es lo que ocurrirá si mi pueblo no se vuelve a mí, dijo la voz. Pero aún hay esperanza. Tienes una misión, ser un guardián y un pastor. Habla a mi pueblo. Recuérdales quién soy. Llama a los líderes, a los ancianos y a los jóvenes. Que la nación se levante en arrepentimiento y unidad,
porque sólo así podrán resistir lo que está por venir. Netanyahu sintió un fuego encenderse en su pecho, un fervor que no había experimentado antes. En la visión, la luz de la figura se intensificó, llenando todo el paisaje hasta que Netanyahu despertó abruptamente en el tejado, con las palabras resonando aún en su mente: sé un guardián y un pastor. El llamado a la acción. A la mañana siguiente, Netanyahu convocó una reunión privada con sus asesores más cercanos. Aunque no compartió todos los detalles de su experiencia, les habló con una urgencia que no habían visto antes. Israel está en una encrucijada, dijo, mirando a cada uno de ellos directamente a los ojos. No se trata solo de política o estrategia militar. Estamos en una batalla espiritual y debemos estar preparados en todos los sentidos. Quiero un plan integral para proteger a Jerusalén, no solo básicamente, sino espiritualmente. Sus asesores, acostumbrados a su enfoque pragmático, se miraron entre sí, sorprendidos por la pasión en sus palabras. A partir de ese momento, Netanyahu comenzó a integrar un enfoque más profundo y holístico en su liderazgo. Convocó a líderes religiosos de diversas comunidades, promovió iniciativas para fortalecer la identidad espiritual de Israel y trabajó incansablemente para preservar la unidad nacional. El mensaje al pueblo. Unos meses después, Netanyahu decidió dirigirse directamente a la nación en un discurso que sería recordado como uno de los más significativos de su carrera. Frente a una multitud reunida en las cercanías del Muro de los Lamentos, habló con el corazón. Amados ciudadanos de Israel, comenzó: hoy no vengo a hablar como su primer ministro, sino como un hijo de esta tierra y un servidor del Dios Altísimo. Nuestra historia está llena de pruebas y victorias, pero nunca hemos enfrentado un desafío como el que tenemos ahora. No solo estamos luchando contra ejércitos o ideologías externas, sino contra la apatía espiritual que amenaza con destruirnos desde dentro. Netanyahu habló sobre la importancia de volver a las raíces, de redescubrir el pacto con Dios y de proteger a Jerusalén no solo con armas, sino con fe y unidad. Sus palabras resonaron profundamente, y mientras hablaban, muchos en la multitud sintieron una chispa de esperanza y propósito renovado, un legado de fe. Con el tiempo, las iniciativas lanzadas por Netanyahu comenzaron a dar frutos. Aunque los desafíos no desaparecieron, la nación experimentó un renacimiento espiritual y cultural. Los jóvenes, en particular, se unieron en movimientos de oración y estudio de las Escrituras, buscando entender mejor el propósito de Israel en el plan de Dios. Netanyahu, por su parte, continuó liderando con un equilibrio entre pragmatismo y fe, recordando siempre la visión que había recibido. Para él, cada decisión importante era precedida por una oración y cada victoria era atribuida no a su habilidad, sino a la gracia divina. Conclusión: la voz de Dios en la historia. La historia de cómo Dios habló a Benjamin Netanyahu para mostrarle una nación en peligro no es solo una relación sobre un líder político. Es un recordatorio de que, en los momentos más oscuros, Dios aún se comunica con aquellos que buscan su guía. Jerusalén, como símbolo del pacto eterno, sigue siendo un testamento de la fidelidad de Dios, y la misión de preservarla recae en todos aquellos que aman y respetan su nombre. Netanyahu nunca olvidó las palabras de la visión: sé un guardián y un pastor. Para él, esas palabras no eran solo una instrucción personal, sino un llamado para toda la nación de Israel: ser una luz para el mundo, un pueblo fiel y unido bajo el cuidado de su Dios. Espero que esta narrativa cumpla con tus expectativas y proporcione inspiración. ¿Hay algún aspecto adicional que desees que profundice? El renacer de una nación. Después del poderoso discurso de Netanyahu, el espíritu de la nación comenzó a transformarse de manera visible. Las calles de Jerusalén, que habían sido escenario de tensiones y conflictos,
empezaron a llenarse de jóvenes cantando salmos y ancianos contando historias de cómo Dios había rescatado a Israel en el pasado. Familias enteras comenzaron a redescubrir las tradiciones antiguas, fortaleciendo los lazos entre generaciones. En las escuelas, los maestros incorporaron lecciones sobre el significado espiritual de Jerusalén y la importancia de mantener la conexión con Dios. Sin embargo, Netanyahu sabía que el camino no sería fácil. La visión que había recibido le dejó claro que las amenazas no desaparecerían de la noche a la mañana. Los enemigos, tanto internos como externos, buscarían dividir a la nación y el peso de liderar en medio de estas pruebas recaía sobre sus hombros. Una noche, mientras revisaba nuevamente los planos estratégicos con su equipo, uno de sus asesores le preguntó: «Señor primer ministro, ¿qué le da tanta convicción? Hemos visto momentos críticos antes, pero parece que usted sabe algo que nosotros no». Netanyahu se quedó en silencio por un momento, considerando sus palabras. «No puedo explicarlo todo, pero sé esto: Jerusalén no es solo una ciudad. Es el corazón de nuestra identidad como pueblo. Dios me mostró lo que podría suceder si no nos unimos. Pero también me mostró lo que puede pasar si caminamos en sus caminos. Y eso me basta para seguir adelante». Pruebas en el camino. El tiempo demostró que Netanyahu tenía razón. Apenas unas semanas después de su discurso, comenzaron a surgir nuevas tensiones en la región. Grupos extremistas intensificaron sus ataques y la presión internacional creció, exigiendo concesiones políticas que amenazaban la seguridad de Israel. En el ámbito interno, surgieron divisiones entre diferentes sectores de la sociedad, algunos criticando las decisiones del gobierno y otros clamando por una unidad que parecía inalcanzable. En medio de todo esto, Netanyahu decidió convocar un día nacional de oración y ayuno. Inspirado en las historias bíblicas de líderes como Josafat y Esther, llamó a todos los ciudadanos, independientemente de su nivel de fe, a buscar la guía de Dios. El anuncio generó reacciones mixtas. Algunos lo vieron como una señal de desesperación, mientras que otros lo recibieron como un acto de profundo liderazgo espiritual. Cuando llegó el día, cientos de miles de personas se congregaron en todo el país. En Jerusalén, la explanada frente al Muro de los Lamentos estaba abarrotada. Netanyahu, junto con líderes religiosos y comunitarios, se unió a la multitud. No pronunció un discurso político ni una declaración oficial. En cambio, se arrodilló junto al pueblo y oró en silencio. El impacto de ese día fue profundo. Incluso aquellos que no participaron sintieron una nueva energía en la nación. Era como si una cortina de oscuridad comenzara a levantarse, revelando una luz renovada. Los líderes de diferentes facciones políticas, antes enfrentados, empezaron a buscar formas de trabajar juntos, y la ciudadanía mostró un nivel de solidaridad que no se había visto en décadas. La protección sobrenatural. A medida que las semanas se convertían en meses, ocurrieron eventos que muchos consideraron milagrosos. En un incidente en particular, un ataque planeado contra Jerusalén fue frustrado en el último momento por una serie de coincidencias inexplicables. Los expertos en seguridad no podían explicarlo, pero Netanyahu sabía que no era una casualidad. Dios está con nosotros, dijo a su equipo. No podemos bajar la guardia, pero debemos recordar que no estamos solos en esta batalla. La nación comenzó a experimentar lo que algunos describieron como un renacimiento espiritual. Sin embargo, este renacer no era únicamente religioso. También involucraba una renovación cultural, educativa y social. Los científicos y académicos comenzaron a ver su trabajo como parte del plan divino para bendecir al mundo a través de Israel. Los artistas encontraron inspiración en las historias bíblicas, creando obras que conectaban el pasado con el presente. Netanyahu, mientras tanto,
continuó recibiendo críticas tanto dentro como fuera del país. Algunos lo acusaban de mezclar demasiado la religión con la política, mientras que otros lo veían como un líder que finalmente había comprendido el verdadero propósito de su posición. Pero él permanecía firme, guiado por la visión que había recibido y por las palabras de Dios, sé un guardián y un pastor. El último mensaje. Unos años después, Netanyahu decidió escribir sobre su experiencia en un libro titulado Jerusalén, el corazón de una nación. En sus páginas, describió con detalle la visión que había recibido aquella noche en el tejado, los desafíos que enfrentó y los milagros que presenció. El libro se convirtió en un testimonio de fe, esperanza y liderazgo, inspirando a generaciones futuras. En uno de los capítulos finales, escribió: la protección de Jerusalén no es solo una responsabilidad política. Es un llamado espiritual. No es solo el centro de Israel, sino el centro de un plan divino que trasciende generaciones y fronteras. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, ya sea grande o pequeño, porque cuando protegemos a Jerusalén, protegemos no solo una ciudad, sino la promesa de Dios para toda la humanidad, un legado eterno. Cuando Netanyahu dejó su cargo años después, fue recordado no solo como un estratega brillante y un político astuto, sino como un hombre que escuchó la voz de Dios y actuó en consecuencia. Su legado no se medía solo en políticas implementadas o en victorias electorales, sino en el impacto espiritual y cultural que dejó en la nación. Hasta el día de hoy, muchos en Israel y más allá consideran aquella visión y las decisiones que surgieron de ella como un punto de inflexión en la historia moderna de Jerusalén. Y mientras los peregrinos continúan llegando a la ciudad santa, las palabras de Netanyahu resuenan en sus corazones: Dios habló, y nosotros escuchamos. Un camino de vigilancia y fe. Después de que Benjamin Netanyahu publicara su libro, su mensaje no solo resonó dentro de Israel, sino que alcanzó a millones de personas en todo el mundo. Jerusalén se convirtió en un símbolo universal de esperanza, perseverancia y fe. Líderes de diferentes naciones comenzaron a reconocer que la historia de Israel no era únicamente política o territorial, sino un reflejo de una batalla espiritual más amplia. El impacto global fue innegable. Las comunidades judías de la diáspora, inspiradas por la historia de Netanyahu, fortalecieron sus lazos con Israel. Grupos cristianos en diferentes partes del mundo organizan jornadas de oración por Jerusalén, entendiendo que proteger la ciudad era parte de su propio llamado espiritual. Incluso algunos líderes musulmanes moderados comenzaron a buscar diálogos interreligiosos, reconociendo que Jerusalén era sagrada para todas las tradiciones abrahámicas. Desafíos internacionales. Sin embargo, el renacer espiritual y la unidad de la nación no impidieron que surgieran nuevos desafíos. Naciones que históricamente habían sido hostiles hacia Israel intensificaron sus esfuerzos para desacreditarlo en foros internacionales. Las resoluciones contra Jerusalén inundaron organismos globales, y las amenazas de boicot y aislamiento económico crecieron. Netanyahu, a pesar de ya no ocupar el cargo de primer ministro, continuaba siendo una voz influyente. Fue invitado a hablar en una asamblea de las Naciones Unidas, donde pronunció un discurso que quedó marcado en la historia. La historia de Israel no es solo nuestra, dijo con firmeza. Es la historia de la humanidad. Jerusalén es el corazón de esa historia, y protegerla no es solo una responsabilidad israelí, sino un deber moral de todos los que valoran la libertad, la justicia y la paz. Esta ciudad ha sido testigo de la promesa de Dios y del cumplimiento de su palabra. ¿Qué mayor privilegio podemos tener que defender lo que es sagrado para toda la humanidad? Su discurso recibió tanto aplausos como críticas, pero marcó un punto de inflexión. Algunos países reconsideraron sus posturas y se fortalecieron alianzas estratégicas con naciones que compartían valores comunes con Israel. Los últimos años de Netanyahu.
Con el tiempo, Netanyahu decidió retirarse de la vida pública activa. Aunque seguía participando en eventos importantes, pasó más tiempo reflexionando y escribiendo. Su residencia en Jerusalén se convirtió en un lugar donde líderes jóvenes acudían en busca de consejos y sabiduría. Netanyahu los recibió con humildad, siempre recordándoles que el verdadero liderazgo no se mide en victorias políticas, sino en la capacidad de servir al propósito divino. Un día, mientras paseaba por el Monte de los Olivos con su nieto, le contó sobre la visión que había cambiado su vida. «Abuelo, ¿crees que yo también podrás escuchar a Dios algún día?», preguntó el niño con inocencia. Netanyahu se detuvo, mirando el horizonte donde las murallas de Jerusalén brillaban bajo el sol. «Hijo mío, Dios siempre está hablando. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a escuchar. Mantén tu corazón abierto, y nunca dejes de buscar su voz». La profecía cumplida. Años después, la historia de Netanyahu y su visión fueron grabadas en un contexto completamente nuevo. Un acontecimiento inesperado sacudió al mundo, uniendo a las naciones en un esfuerzo global por proteger a Jerusalén. Aunque los detalles específicos variaron según las versiones, muchos coincidieron en que fue un cumplimiento de las palabras que Netanyahu había proclamado durante su mandato: Jerusalén será un faro de luz para las naciones. Los líderes internacionales, inspirados por la firmeza y la fe de Netanyahu, trabajaron juntos para garantizar que la ciudad permaneciera como un símbolo de paz y unidad. Los textos antiguos que hablaban del destino de Jerusalén comenzaron a ser estudiados con renovado interés, y los líderes religiosos de diferentes credos se unieron en una histórica declaración de unidad, un legado que perdura. El nombre de Benjamin Netanyahu quedó grabado en la historia como el hombre que, en un momento crucial, escuchó la voz de Dios y actuó con valentía. En los años posteriores, muchos líderes intentaron seguir su ejemplo, enfrentando sus propios desafíos con una combinación de sabiduría práctica y dependencia espiritual. Hoy, mientras Jerusalén sigue siendo un punto central en la política mundial y la espiritualidad global, las palabras de Netanyahu continúan inspirando a generaciones. Dios nos llamó a ser guardianes y pastores. Y mientras sigamos su guía, Jerusalén permanecerá como un testamento eterno de su fidelidad. Con esto concluye esta historia extensa y detallada. ¿Te gustaría añadir más profundidad a algún aspecto, como el impacto de la visión en los jóvenes, la reacción de líderes específicos o los momentos personales de Netanyahu? El camino de las generaciones. Mientras los años seguían su curso, Benjamin Netanyahu observaba con satisfacción cómo su nación florecía en medio de los desafíos. Jerusalén no solo era un testimonio de la resistencia de su pueblo, sino también un símbolo vivo del pacto eterno entre Dios e Israel. Aunque había dejado la política activa, su legado seguía influyendo en el liderazgo de Israel y en la vida de sus ciudadanos. En una de sus últimas entrevistas, Netanyahu reflexionó sobre su visión y el impacto que había tenido en su vida. Cuando Dios me mostró una Jerusalén en peligro, no entendí completamente lo que significaba, dijo con voz calmada. Ahora veo que no era solo un peligro físico, era un peligro espiritual, una advertencia para recordar que la verdadera fortaleza de Israel no está en nuestras armas ni en nuestras alianzas políticas, sino en nuestra relación con el Creador. La formación de nuevos líderes. Uno de los frutos más evidentes de su visión fue el surgimiento de una nueva generación de líderes comprometidos no solo con la seguridad de Israel, sino también con su misión espiritual. Jóvenes políticos, militares y académicos comenzaron a ver sus roles como parte de un plan divino mayor. Estos líderes se referían a menudo a las palabras de Netanyahu como una guía para sus decisiones. Un ejemplo notable fue Abigail Cohen, una joven historiadora que decidió entrar en la política después de leer el libro de Netanyahu.
En su campaña para convertirse en miembro del Knesset, citaba frecuentemente su frase: ser guardián no significa solo proteger los muros de la ciudad, sino también el corazón de su pueblo. Su liderazgo fresco y centrado en la identidad espiritual de Israel inspiró a millas. Netanyahu se convirtió en mentor para muchos de estos jóvenes. Aunque no buscaba protagonismo, dedicaba tiempo a compartir su experiencia y sabiduría con quienes buscaban su consejo. Su residencia era un lugar de reflexión y aprendizaje, donde se discutían desde estrategias de seguridad hasta pasajes de la Torá. Un encuentro histórico. En uno de los momentos más simbólicos de su vida posterior, Netanyahu fue invitado a participar en una reunión interreligiosa en Jerusalén. Representantes del judaísmo, el cristianismo y el islam se reunieron en un evento sin precedentes para discutir el futuro de la ciudad santa. Aunque las tensiones entre las religiones habían sido históricamente altas, el esfuerzo conjunto por proteger a Jerusalén como un lugar de paz unió a líderes de diferentes credos. Netanyahu, ya anciano, subió al podio y habló con una voz llena de emoción. Jerusalén no nos pertenece solo a nosotros, sino al Dios que la hizo suya. Si queremos que esta ciudad sea un faro de paz, debemos recordar que no se trata de nuestras diferencias, sino de lo que compartimos, nuestra fe en un Dios que nos llama a la justicia, la compasión y la humildad. El discurso fue recibido con ovaciones y el evento marcó el inicio de un esfuerzo global para garantizar que Jerusalén permaneciera como un símbolo de esperanza para todas las naciones. El atardecer de una vida dedicada. Los últimos días de Netanyahu estuvieron marcados por la serenidad. Pasaba tiempo con su familia, caminando por los lugares históricos de Jerusalén y reflexionando sobre la bondad de Dios. En una carta dirigida a sus nietos, dejó escrito: mis amados, he vivido para ver la fidelidad de Dios en cada rincón de esta nación. Mi mayor esperanza es que ustedes sigan siendo guardianes de su verdad. Recuerden siempre que la verdadera grandeza no está en el poder, sino en servir a su propósito. Jerusalén seguirá siendo la luz del mundo mientras sigamos su guía. Cuando Benjamín Netanyahu falleció, el duelo fue profundo y extendido. Líderes de todo el mundo acudieron a Jerusalén para rendirle homenaje, recordándolo como un hombre que había guiado a su nación en los tiempos más oscuros y les había mostrado la luz. El funeral se llevó a cabo en el monte Herzl, pero antes de ser enterrado, su féretro fue llevado al Muro de los Lamentos, donde millas de personas oraron y cantaron salmos en su honor. El legado inmortal. Hoy en día, la figura de Benjamín Netanyahu sigue viva en la memoria colectiva de Israel y del mundo. Sus palabras están grabadas en monumentos y libros, y su historia se enseña en las escuelas como un ejemplo de fe y liderazgo. Cada año, en el aniversario de su discurso sobre Jerusalén, se celebra un Día Nacional de Reflexión y Unidad, donde el pueblo de Israel se reúne para recordar el pacto eterno y renovar su compromiso con Dios. Jerusalén sigue siendo un faro de luz, y las generaciones que han venido después de Netanyahu continúan llevando la antorcha de su visión. Aunque los desafíos persisten, la nación avanza con la certeza de que no está sola, sino guiada por la mano invisible del Dios que prometió nunca abandonarla. Y así, la historia de Benjamin Netanyahu y su visión de una nación en peligro se convierte en un capítulo más en la narrativa eterna de Jerusalén, una ciudad que, a pesar de todo, siempre ha permanecido de pie como testigo del pacto entre Dios y su pueblo, un legado viviente. Después de la muerte de Benjamin Netanyahu, la memoria de su vida y liderazgo siguió siendo un faro para Israel y el mundo. Las generaciones futuras continuarán reflexionando sobre sus enseñanzas y las decisiones que tomaron en los momentos más críticos de la nación. Su libro, Jerusalén, el corazón de una nación, se convirtió en una obra de lectura obligatoria, no solo en Israel, sino también en academias militares, universidades y comunidades de fe en todo el mundo. Cada año,
el Día Nacional de Reflexión en su honor se convirtió en una tradición que unió a judíos, cristianos y musulmanes bajo un propósito común: proteger y honrar la santidad y el legado de Jerusalén. Los discursos, las oraciones y los encuentros interreligiosos realizados durante este día fortalecieron los lazos entre diferentes comunidades y recordaron al mundo que Jerusalén era más que una ciudad. Era un símbolo de esperanza, paz y la presencia de Dios. La visión profética en acción. Uno de los frutos más destacados del legado de Netanyahu fue la creación de una fundación internacional llamada Guardianes de Jerusalén. Este organismo, dirigido por una coalición de líderes religiosos, académicos y políticos, se dedicó a preservar la herencia espiritual y cultural de Jerusalén mientras promueve la cooperación global para garantizar la paz en la región. Bajo esta fundación, se realizaron proyectos de alcance mundial, como educación y unidad global. Se crearon programas educativos que enseñaban la historia espiritual y cultural de Jerusalén, destacando su importancia para todas las tradiciones abrahámicas. Estos programas fueron implementados en escuelas y universidades de todo el mundo, fomentando la comprensión mutua entre diferentes culturas. Preservación del patrimonio. La fundación trabajó para restaurar y proteger sitios sagrados en Jerusalén, asegurándose de que permanecieran accesibles para las generaciones futuras. Este esfuerzo incluyó excavaciones arqueológicas y la digitalización de manuscritos antiguos relacionados con la historia de la ciudad. Foros de diálogo interreligioso. Se organizaron encuentros regulares entre líderes religiosos para discutir cómo trabajar juntos en la construcción de un futuro más pacífico. Estos foros inspiraron iniciativas similares en otras ciudades con tensiones religiosas. Milagros modernos. Con el tiempo, comenzaron a surgir historias de lo que muchos consideraron milagros relacionados con la protección de Jerusalén. En un incidente documentado ampliamente, un terremoto que amenazaba con destruir la ciudad fue detenido por lo que los geólogos describieron como una coincidencia geológica extraordinaria. Sin embargo, los habitantes de Jerusalén, recordando las palabras de Netanyahu sobre la protección divina de la ciudad, lo vieron como una intervención de Dios. Otro evento que capturó la atención mundial fue el descubrimiento de un pergamino antiguo en los túneles subterráneos de Jerusalén. Este documento contenía una oración desconocida, atribuida a un sacerdote del templo en tiempos de Ezequías, que hablaba sobre la restauración de la paz en la ciudad. Un final profundo y glorioso. El impacto de Benjamin Netanyahu y su visión continuaron reverberando en el corazón de Israel y en los rincones más lejanos del mundo. Décadas después de su partida, la historia de su vida se entrelazó con la narrativa eterna de Jerusalén, esa ciudad que ha sido testigo de las promesas de Dios, los desafíos de la humanidad y la resistencia de un pueblo llamado a ser luz para las naciones. El renacimiento de Jerusalén. Jerusalén, bajo la guía de líderes inspirados por Netanyahu, vivió un renacimiento sin precedentes. La ciudad, una vez desgarrada por conflictos y tensiones, se convirtió en un modelo de convivencia y renovación espiritual. Su transformación no fue solo física, con calles llenas de vida y sitios históricos restaurados, sino también espirituales, con un ambiente de reverencia y unidad que parecía emanar de cada rincón. El monte del templo, el muro de los lamentos y otros sitios sagrados se convirtieron en puntos de encuentro donde personas de diferentes credos podían rezar, reflexionar y conectarse con lo divino. Las historias de aquellos que encontraron paz, sanación y propósito en Jerusalén se multiplicaron, fortaleciendo la idea de que esta ciudad no solo era un lugar geográfico, sino un símbolo de la conexión entre el cielo y la tierra. La fundación del pacto, un testimonio duradero. La Fundación Guardianes de Jerusalén, creada en honor a Netanyahu, se consolidó como una de las iniciativas globales más influyentes. La fundación logró establecer centros de paz en diferentes partes del mundo, inspirados en los principios de justicia, humildad y amor por Dios que Netanyahu defendió.
Sus programas unieron a personas de diversas culturas y religiones, demostrando que la humanidad compartía un propósito mayor: preservar la dignidad y la santidad de lo que Jerusalén representa. Entre sus mayores logros estuvo la firma de un pacto mundial llamado el Acuerdo de Jerusalén, en el que líderes de naciones y credos reconocieron la ciudad como patrimonio espiritual de la humanidad, comprometiéndose a proteger su paz y prosperidad. El testimonio del pergamino. El pergamino descubierto en los túneles de Jerusalén fue identificado como un texto antiguo que relataba una oración pronunciada durante una época de gran peligro para la ciudad. Su mensaje era sorprendentemente contemporáneo, hablando de unidad, fe y la necesidad de confiar en la protección divina. El texto fue traducido y se convirtió en una oración recurrente durante las ceremonias nacionales, recordando al pueblo israelí y al mundo que el poder de Dios trasciende las eras. La última línea del pergamino era especialmente poderosa y resonaba con las palabras de Netanyahu: mientras Jerusalén permanecerá como un lugar de fe, el pacto de Dios con su pueblo nunca será quebrantado. Netanyahu en la eternidad. El legado de Benjamin Netanyahu no solo quedó grabado en libros y monumentos, sino también en los corazones de las personas. Su liderazgo, inspirado por una visión divina, sirvió como recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la fe y la acción pueden cambiar el curso de la historia. Un siglo después de su muerte, Netanyahu fue reconocido como uno de los líderes más influyentes no solo de Israel, sino del mundo. Su vida y obra fueron inmortalizadas en un museo en Jerusalén llamado el Guardián de la Promesa. Este lugar no solo narraba su historia, sino que también destacaba las lecciones de liderazgo espiritual que dejaron al mundo. El eterno resplandor de Jerusalén. A través de los siglos, Jerusalén permaneció como el epicentro espiritual de la humanidad. Las generaciones futuras heredaron la responsabilidad de ser guardianes de su herencia y su propósito divino. En un mundo que enfrentaba nuevos desafíos, las palabras de Netanyahu seguían guiando a los líderes. No protejan a Jerusalén por sus muros, sino por su propósito. No defenderán la ciudad por su historia, sino por la promesa eterna que representa. Y recuerden siempre que mientras busquemos la guía de Dios, nunca estaremos solos. La ciudad continuó siendo un lugar donde el cielo y la tierra se encontraban, un recordatorio de que el pacto de Dios con la humanidad seguía vivo. En cada rincón de Jerusalén, desde sus calles empedradas hasta sus santuarios más sagrados, se sentía la presencia de una promesa cumplida, la de un pueblo que, contra toda adversidad, eligió caminar en la luz de la fe. Y así, la historia de Benjamin Netanyahu, entretejida con la de Jerusalén, se convirtió en una lección eterna de liderazgo, humildad y confianza en Dios. Un testimonio de que, cuando el hombre escucha la voz de Dios y actúa con valentía, el curso de la historia puede cambiar para siempre.